Los únicos pares que no nacen son el primero y el segundo, que como les dije son prolongaciones directas del cerebro. Cuando hablamos de nervios, en lo que respecta a pares craneales, tenemos que hablar de cuatro tipos de nervios. Los nervios sensitivos, que llevan sensaciones, los nervios motores, que nos hacen mover las estructuras, los nervios sensoriales, que están en relación con los sentidos, y los nervios mixtos. Vamos a comenzar viendo el primer paso. Miren ustedes, el primer par se llama nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene su centro de procesamiento de datos en el lóbulo temporal. Ustedes pueden ver en esta parte que les estoy mostrando el cuerpo amigdalino. Ustedes véanlo. El núcleo más importante, y gracias a él nosotros podemos olfatear. Miren ustedes cómo el nervio olfatorio se prolonga hacia la lámina cribosa del etmoides. Ustedes ya conocen la lámina cribosa del etmoides. En la lámina cribosa del etmoides, este nervio va a emitir unos filetes nerviosos que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides. En la parte profunda de las fosas nasales, en el techo de las fosas nasales, nosotros tenemos unas células especializadas, son neuronas especializadas. Estas células especializadas se llaman neuronas especializadas, y miren lo que hacen las células especializadas en olfatear. Estas células especializadas en olfatear los olores agradables y desagradables que nosotros podemos asimilar, hacen sinapsis. Miren cómo hacen sinapsis con los filetes nerviosos del nervio olfatorio. De esta manera, el nervio olfatorio transmite la olfacción hasta este núcleo que ustedes ven en el lóbulo temporal, en la primera circunvolución, lóbulo temporal. Ahí vamos a encontrar este cuerpo amigdalino, muy importante, que es el más importante, que es el que procesa los olores. ¿Ok? Procesa los olores. ¿Puedo pedirles un favor? Los que están desde ese muro para atrás, vénganse adelante. Todavía tenemos los seres humanos en el fondo de la fosa nasal. Tenemos aproximadamente 100,000 células olfatorias en cada fosa nasal. 100,000 células olfatorias. ¿Qué hacen esas 100,000 células olfatorias? Se sinapsean con los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Y de esta manera el nervio olfatorio transmite la sensación del olfato hasta el cuerpo amigdalino, que se encuentra, hasta este núcleo que se encuentra en el lóbulo temporal. Las 100,000 células que tenemos acá transmiten hasta allá. Pero sin embargo, ese joven que está entrando viene aquí adelante, por favor. Aquí adelante, es que están por debajo del ser humano, con los otros mamíferos fundamentalmente, es que la mayor parte de los mamíferos tienen aproximadamente 1 millón
versus las 100,000 que tenemos los seres humanos. Claro, por eso es que si ustedes ven en la naturaleza un perro, un gato, un león, un tigre o el animal que ustedes quieran, tiene mejor olfato que el ser humano. Porque el ser humano lo único que puede discriminar con el nervio olfatorio son olores agradables y desagradables. ¿No es así? Si nosotros pasamos por alguna persona que está con un olor agradable, lo sentimos. Nosotros tenemos un núcleo acá en el lóbulo temporal que nos ayuda a olfatear los olores agradables y desagradables. Los animales tienen una conexión olfatoria con el sistema límbico. Miren ustedes, con el sistema límbico. Por eso es que el millón de células olfatorias que tienen los animales les sirve para la supervivencia. Porque gracias a esta conexión que tiene el nervio olfatorio con el sistema límbico, los animales tienen el olfato además para poder olfatear sus presas para alimentarse. Ustedes saben que los animales tienen un olfato tan importante que son capaces de olfatear una presa a muchos metros y hasta les diría un par de kilómetros de distancia. Hablemos de un león, de un tigre, etcétera. Ellos podrían olfatear sus presas muy bien a mucha distancia. Y las presas podrían olfatear el peligro también a mucha distancia. ¿Entienden? Pero hay algo más para lo que les sirve el sentido del olfato a los animales. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Además de olfatear a sus presas, ¿para qué más? ¿Qué más olfatean los animales? Ven aquí adelante, Chango, aquí adelante. ¿Para qué más? ¿Quién me dice para qué más recibe? Para reproducirse, porque los animales son capaces de olfatear a las hembras. Los machos son capaces de olfatear a las hembras cuando las hembras están en celo, ¿no es así? Entonces los animales utilizan el sentido del olfato para su supervivencia, si quieren. Para su supervivencia. Olfatean sus presas y olfatean a las hembras cuando éstas están en celo. Por eso es que en los animales hay una conexión al sistema límbico. En los seres humanos hay una conexión a este núcleo, que es este núcleo que se llama el núcleo amigdalino, que está localizado en el lóbulo temporal. A nosotros los seres humanos, las 100,000 células olfatorias que tenemos solo nos ayudan a olfatear olores agradables y desagradables. A los animales, aparte de olfatear olores, les ayuda en la supervivencia. Por eso es que el sentido del olfato tiene conexión con el sistema límbico, ¿ok? Miren ustedes qué interesante. ¿Los seres humanos podemos olfatear presas? No. ¿Podemos olfatear a las mujeres cuando están en celo? Ni pasa eso. ¿No es cierto? No pasa, es diferente en nosotros. Nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensorial, sensitivo o motor. ¿Qué me dice? Sensorial, porque está en relación
con el sentido del olfato. El segundo par craneal, nosotros en el fondo del ojo, ven acá adelante, Chango, ven acá adelante, a la primera línea, si no lo entras. Nosotros en la retina, en el fondo del ojo, tenemos conos y bastones, que son unas células especializadas en que podamos ver en blanco, en negro y en multicolor. Se llaman los conos y los bastones. Ustedes tienen acá en esta figura los conos y los bastones, que son células especializadas que se encuentran en el fondo del ojo, en la última capa del ojo, en la retina. ¿Ok? Estos conos y bastones nos hacen ver en blanco, en negro, en multicolor, en ancho, en largo y en profundidad. Imagínense qué importante los conos y bastones. Podemos ver en ancho, podemos ver en largo y podemos ver en profundidad. Ese jovencito que acaba de entrar, venga aquí adelante, al primer asiento. Ven tú, el que acabas de entrar, no traes el ancho, en largo y en profundidad. Fíjense qué interesante los conos y los bastones. Nos hacen ver en ancho, en largo, en profundidad, en blanco, en negro y en multicolor. ¿Ok? Pero les cuento que en el fondo del ojo, en la retina, vemos las imágenes volcadas. Porque la vía óptica recién empieza en el fondo del ojo, en la retina. La vía óptica, miren ustedes cómo continúa. A continuación están los nervios ópticos. A continuación de la retina. La retina es la capa nerviosa que tenemos en el fondo del ojo. Y a continuación está el nervio óptico. ¿Ok? Miren, el nervio óptico. El nervio óptico, mejor dicho, los nervios ópticos, delante de la silla turca se entrecruzan y forman este entrecruzamiento que se llama el quiasma óptico. El quiasma óptico. Los nervios ópticos se entrecruzan y forman el quiasma óptico. El quiasma óptico se continúa con los tractos ópticos. Miren ustedes, los tractos ópticos se sinapsean con los cuerpos geniculados. Los cuerpos geniculados se llaman colículos superiores ahora. Antes los llamábamos cuerpos geniculados. Acuérdense que cuando les hablaba del mesencéfalo, les decía que en la parte posterior del mesencéfalo están los colículos superiores y sus brazos, los colículos inferiores y sus brazos. Hey Chango, hey, hazme un favor, cerrámelo la puerta totalmente. Entonces miren ustedes cómo los tractos ópticos, fuerte. Fíjense cómo los tractos ópticos se sinapsean con los cuerpos geniculados. Yo les enseñé que los cuerpos geniculados se llaman colículos superiores. ¿Ok? Están en el mesencéfalo. Ahí ustedes están viendo. Los cuerpos geniculados se sinapsean con las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas terminan en el lóbulo occipital, en el área 17 de Brodmann. Donde realmente vemos, tal cual vemos en este momento, no es en el fondo del ojo, no es en la retina. No vemos con el ojo, vemos con el lóbulo occipital, vemos en el área 17 de Brodmann. ¿Entienden? El tracto óptico empieza en la retina.